En esta ocasión vamos a tener el privilegio de presentarles la segunda parte de la entrevista al licenciado Cristóbal Corzo Cruz. Estamos hablando de los temas que tiene el libro Chocaya Ánimas, Territorio Libre. Inicialmente, como le decía, es una literatura muy digerible, podemos llamar, muy popular. No es una literatura con palabras rebuscadas, sino fácil de entender para que llegue a una gran mayoría. Y por lo tanto, se trata de la vida de un minero, cómo llega de las minas, cómo llega de los valles chicheños, como muchos, casi en síntesis todos, llega a las minas del sur y cómo empieza a trabajar en la mina, cómo conoce la mina, cómo vive la familia, cómo estudian en la escuela, en el colegio, cómo trabaja dentro de la mina, qué costumbres tienen ahí, qué singularidades tienen en la vida del campamento. Eso es una parte. Y luego la otra parte es justamente la vida sindical de los mineros, y lógicamente otra parte es, ya le decía, las invasiones de las dictaduras a las minas, a las minas nacionalizadas. Entonces son parte, y esto más o menos empieza desde 1953, año donde nací. Yo soy el hijo de la revolución, hasta la época de la relocalización. Es donde quedan los campamentos mineros abandonados. Entonces toda esa secuencia se trata esta novela, Chocaya Ánimas. Ahí está mostrando cómo es la ideología del hombre combativo, del minero combativo, cómo es su esencia verdadera, que es tan diferente a la de hoy, evidentemente. Y entonces de eso se trata. Y lo más singular de esto es, cuando alguien lo lee este libro, algún paisano lo lee, muchos realmente sueltan lágrimas de dolor porque dice muchas verdades, y muchos paisanos me llaman, los mando los libros, a veces llaman evidentemente emocionados después de haberlo leído, porque ellos son parte del libro, sus fotografías, sus vivencias de niño, de joven, porque son protagonistas de este libro, y les interesa a ellos. Y justamente hoy día se entregará esto, seguramente muchos todavía van a romper en llanto leyendo este libro, y por eso pienso que para mí es un logro, y de seguro hay que escribir todavía mucho más. Cristóbal, tú siendo oriundo de Ánimas, ¿qué es lo que podrías recordar más con agrado de haber vivido en aquel distrito minero? Yo pienso que lo más agradable que he vivido es eso, de ser libre. Ningún tipo de presiones. Sabíamos mediante la radio que había un golpe de Estado, toque de queda, pero en el campamento parece que no pasó nada, no había nada de eso. Seguía la gente trabajando, día y noche que salía el mineral por los andariveles, nosotros inocentes en las calles, teníamos nuestro modo de vida, una vida muy sencilla. Eso ha calado, y eso ha hecho que nosotros no sintamos esa diferencia de que cuál es sufrimiento y cuál es alegría, no, sino parece que toda la vida para nosotros era la felicidad, especialmente de los niños y los jóvenes. Eso es lo más bello que hemos tenido, y ese fruto de eso, además de eso, un colegio muy bueno teníamos, porque la Comibol había hecho la reforma educativa justamente en las minas para la educación, y eso nos ha llegado a nosotros con la Escuela Superior de Maestros de Sucre, y eran los maestros que llegaban para enseñarnos. Por lo tanto, han sembrado buena semilla, y pienso que un 90% somos profesionales los que hemos estudiado en ese colegio tan fascinante que era el Colegio Chichas. Eso es lo más bello que puedo comentarle. Y bueno, ¿cómo surge ya tu motivación por la música y por la pintura en Ánimas? Mira que dice alguien, la natura, decíamos, la natura lo que nos da un porcentaje de talento. Todos somos talentosos, pero el resto es nuestra labor.
de un futbolista puede tener el 2% de talento de ser buen futbolista, pero el 98% tiene que hacerlo él. Un buen violinista, 8 horas tiene que practicar su violín. Y entonces el arte es así, el arte es así. Yo digo, no es que sea yo el hombre del Renacimiento, pero el hombre del Renacimiento decía, tiene que ser el hombre completo. A un Miguel Ángel, véale, a un Da Vinci, era ingeniero, era pintor, era músico, poeta, arquitecto, etc. El hombre del Renacimiento, el hombre completo. Hoy hay el hombre especialista, el profesional especialista. Antes había el médico general, ahora hay médico especialista. Pero yo no, si voy a hacer todas las artes, sí lo voy a practicar, desde el arte visual hasta el arte auditivo, lógicamente. Lo voy a practicar y lo practico. Ese es mi principio y sé que puedo lograrlo, pero con entereza, con pasión, con trabajo, con perseverancia, y mientras más difícil, escabroso es el arte, pero es la emoción final, es lo más bello que hay en el arte. Mira que cuando llegué a Potosí, llegué el 70 a Potosí, había una Academia de Bellas Artes, no había carrera, evidentemente no había facultad, sino Academia de Bellas Artes, donde enseñaban a niños desde los 12 años a hacer arte, porque para hacer arte no hay edad, lógicamente. Entonces llegué, pero nunca me había preguntado si era una profesión lucrativa, que cuánto iba a ganar, que esto, que aquello, jamás. Sino era el plan, era estudiar artes. Y he tenido la suerte de tener un maestro grande en el colegio, don Juan Alfaro Ramírez, que él me impactó y me exigió demasiado, tal vez, porque veía en mí tal vez una vocación precisa. Y entonces, gracias a eso, y después de un año de estudio ya hice una exposición en el Sindicato Minero de Ánimas, hice mi exposición de pintura, de dibujos, ya hice. Entonces, en la Escuela Bolivia en Telamay también hice mi exposición, en el Sindicato de Telamay también hice mi exposición, pero jovenzuelo, entusiasta, pero siempre he estado queriendo compartir, rescatar. Hasta tuve una academia de charango, el Mitayo se llamaba. En mi casa mismo se ha abierto una academia de charango, he enseñado a tocar guitarra, charango, en fin. Entonces, siempre ha sido la pasión de la vida. Y hasta el día de hoy, ya profesionalmente, ya en Potosí, sí me he ganado a la sociedad, y seguramente haré todavía mucho más, no solamente en el campo que le nombró, hasta en literatura aún todavía estoy persistiendo en eso. ¿Y el grupo musical, el conjunto? Lógicamente, ya le comentaba, aprendí a tocar por la motivación de mi padre, el charango. Y tenía mi grupo, se denominaba Los Ecos del Sud. Hemos ido a los festivales de siglo XX, hemos traído muchos premios, hemos estado actuando en el colegio, en el campamento, en la Radio Ánimas, en Radio Telamayo, en la gerencia de Quechisla, en muchos lugares hemos sido embajadores nosotros, lógicamente junto a otros artistas también de las otras secciones, pero hacíamos música, tenemos nuestro conjunto de zampoña, nuestro conjunto de anatas, en fin, hemos hecho música, hemos alegrado a la población, y ese era lo más bello. O deporte o arte, era la tarea, el hobby, era la dedicación de los que vivíamos en los campamentos mineros. Por ejemplo, viven aún aquí en Cochabamba, está mi amigo Sebastián Navarro, el que toca charango, guitarra. Después Rómulo Llampa, el que toca también vientos y percusión. Luego Pablo Ricalde, que está en Tupiza, es maestro, él tocaba la quena, muy niño. Luego el señor Rodríguez falleció. Y habían unas niñas Villegas que cantaban, bailaban con nosotros, y su hermano Ekber Villegas también bailaba con nosotros, dos pequeños. Esos éramos el conjunto, los Ecos del Sud. Y como le digo, uno ha fallecido y los restos todavía, y pensamos reunirnos después de casi 50 años, ya seguramente muy maduros, muy abuelos, pero vamos a hacer música porque todos seguimos haciendo música. Bueno.
¿Y cuándo es que decides dejar el campamento minero de Ánimas? Mira que salí bachiller el 69 en las bodas de Estaño, después de 10 años. Entonces el 70 ya estuve en Potosí. Inicialmente vine aquí a Cochabamba a querer estudiar arquitectura, que también es arte. Pero la ciudad me pareció demasiado aplastante, un cambio brusco de las minas del sur, venir a esta ciudad. Entonces, en síntesis, me sentía aprisionado por la sociedad, el ambiente, y entonces me fui a Potosí. En Potosí encontré mi segundo Ánimas, encontré ahí. El mismo olor a Copajira, la gente sencilla, los mineros, el cerro de Potosí. Esta es mi patria, esta es mi pequeña patria. Aquí me quedo. Vivo ya 47 años en la ciudad de Potosí y nadie me va a sacar de esa ciudad. Me lo he ganado, vivo ahí enraizado, seguro ahí dejaré seguramente mi vida, lógicamente, ¿no? Bueno, finalmente, para concluir esta primera parte de la entrevista en Memorias que Perduran, quisiera que pudiéramos mostrar esta revista con las imágenes del campamento minero y si podrías ir brevemente detallando algunos aspectos de lo que ha sido más significativo para ti en el distrito. Mira que durante estos tiempos estos últimos, uno cuando vive en el campamento minero de niño, de joven, nadie te da las pautas de conocimiento de tu misma tierra, no sabes dónde vives, el qué contexto. Cuando salí de las minas, empecé a leer, me interesé por la literatura, la historia, y empecé a encontrar la palabra de Chocaya Ánimas en un libro de la guía de Vicente Cañete Domínguez. Aparecía Chocaya, Portugalete, Chorol, que aparecía. Bueno, ¿dónde? Pero en un plano del siglo XVII. Un mapa muy bello en el cual habían desde todos los lugares donde habían centros religiosos, iglesias, etc. Me interesé mucho y empecé a escudriñar, a investigar. Ahí me encontré de que realmente nuestra tierra era. Volví y redescubrí a mi tierra. Redescubrí. Justo donde había un lugar llamado El Coico, ahí a unos pasos hay un ingenio minero. Encontré las guairachinas, los quimbaletes, está ahí, por suerte que no lo han tocado. Del hospital al frente hay otro ingenio, que también viajé a Portugalete, encontré ahí las guairachinas, encontré bocaminas, luego fui hasta Vieja Atocha, hay un cárcamo, un ingenio minero. Ahí molían los minerales y cómo llevaban los minerales hasta Arica, para embarcar a España. En fin, todo eso redescubrí a mi tierra. Hoy estoy muy interesado en seguir documentando y reuní muchas fotos. Quien me ayudó fue el señor Florentino Vega, quien me ayudó muchísimo, logró rescatar muchas fotos. Por ejemplo, esta foto es hermosísima, de 1921, aún todavía esta foto es histórica, aún todavía queda el contexto, y tengo fotos de 1887, aquí es la época precolombina, las huacas sagradas, que hoy le llaman los monolitos, las fiestas de Vieja Atocha, de Gran Chocaya, una otra población colonial bellísima. Ahí están los cárcamos. Realmente es algo fascinante. Aquí está el Gran Portugalete, ahí están los hornos de fundición. Y hay la idea de hacer justamente esta riqueza que tenemos. Ahí están las carretas, como llevaban las piñas de plata en este caso. Entonces, el plan es fichar, catalogar, inventariar este rico patrimonio cultural y natural y lleno de leyendas desde la época precolombina. Ahí está 7 suyos, los 7 reinos petrificados, el Punta Rieles, lo que era antes Atocha, posteriormente Atocha, en fin, fotos históricas tenemos hasta la época de la relocalización aquí, los últimos, y también tenemos algunas fotos, se han rescatado de las invasiones militares.
hasta lo que quedó en escombros. Es un testimonio en imágenes esto del álbum, que los he sacado un compendio en imágenes que tú puedes ver la historia de nuestra tierra. Hice un curso y hice un posgrado sobre la restauración, la conservación del patrimonio, en este caso pintura y escultura. Me especialicé y trabajé en la ciudad de Potosí, inicialmente rescatando su patrimonio y también enseñando. Había una escuela taller Potosí, tuve muchas promociones, muchos de ellos están trabajando en la Casa de la Moneda, en otros museos, mis alumnos, pero siempre rescatando su patrimonio. Trabajé casi durante 37 años restaurando su patrimonio cultural de todos los templos de la ciudad de Potosí. Trabajé en el santuario de Copacabana, en el templo de San Cristóbal de los Lipes, y así en muchas provincias. En San José de Chiquitos también trabajé, y entonces he rescatado patrimonio y he puesto parte de rescatar su patrimonio cultural. Ese es también parte de lo que comento, mi aporte como profesional, siempre ligado al arte. En Potosí se ha logrado desarrollar festivales del charango, donde Cristóbal Corso ha estado muy involucrado en estas actividades. Sí, evidentemente también dediqué un tiempo, me dedico también a la investigación del charango, su origen del charango. Ha declarado Potosí patrimonio, es cuna del charango, porque tenemos ahí testimonios en piedra en el templo de San Lorenzo de los Carangas y en el templo de Salinas de Yocaya, donde hay dos sirenas ambidiestras que están rasgando el charango, y entonces eso nos hace notar que evidentemente Potosí es cuna del charango. Y aquí tengo una tesis que he escrito justamente sobre el origen, sobre la cuna del charango, origen en Potosí, y además cultivamos. Hace poco se hizo un festival internacional del charango, justamente charangueros maestros han llegado a Potosí, ha habido una fiesta y seguimos cultivando este bello instrumento que es muy boliviano, que es muy potosino y lógicamente se difunde por todo el país. Eso es lo muy importante. Tus palabras de despedida para el programa Memorias que Perduran. Ahí dice el título, Memorias que Perduran. Lógicamente, los artistas necesitamos ese apoyo para mostrar nuestro sentimiento, y está plasmado y de seguro que va a quedar para siempre todo lo que hemos conversado, todas las inquietudes que tenemos los artistas, gracias a este medio de comunicación. Agradecimientos sin fin para ti, Constantino, darme la oportunidad de expresarme, lo que hago, lo que produzco, y es el testimonio de nuestra cultura como patrimonio de nuestro país. Muchas gracias. Una producción inagotable, sin duda, para Cristóbal Corso Cruz, la producción de literatura infantil, la restauración del arte, de las tradiciones, la recuperación de la historia oral de Potosí, pero también la interpretación maravillosa en el charango. Ha sido un programa que ha recogido un testimonio, una vivencia de un hijo de minero, nacido en el distrito minero de Ánimas, pero ahora radicado en Potosí, en el que ha volcado toda su profesión, sus habilidades y destrezas para hacer que se recupere la tradición potosina. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto.